Yo soy el presidente de los gestores administrativos de España y de Madrid. Los ciudadanos cubanos que están ahora mismo en Estados Unidos, que Cuba no está acogido a la apostilla de La Haya. Y por lo tanto, todos los documentos tienen que estar apostillados. No vale analizar, aparte, cuando sacas el documento, tienes que legalizarlo, tienes que pasarlo, notarizarlo y tienes que pasarlo por el consulado de España para la apostilla. En Cuba, sí. Pedir certificado de antecedentes penales cubano, el certificado de antecedentes penales de los Estados Unidos. Ojo, para la gente de Miami, que yo sé que vosotros estáis en Miami, no la del condado de Miami, no los antecedentes de la policía de Miami, los del FBI. Es verdad que ahora mismo hay un decreto aprobado por el gobierno de regularización para inmigrantes que estén en situación de regular y que puedan acreditar que llevan 6 meses en España. Un cubano que quiera comprar en España, aunque no sea no residente, claro que puede comprar. No se exige en España ninguna residencia para adquirir un bien inmueble. Si se exige un número de identificación de extranjero de no residente, con arreglo a la normativa policial y registral, pero que se da. Cuando vamos de España a Estados Unidos, claro, notamos una diferencia de costos brutales, porque el profesional americano, el profesional Miami, desde el punto de vista nuestro es muy caro. Pero eso no significa que puedas ejercer, porque el ser doctor a efectos de estudios no significa poder ejercer a efectos profesionales. Tienes que tener homologado el título. España realmente necesita médicos. A patadas. Wow. Bienvenidos a Más Allá del Juramento, un espacio donde la música, el arte, el deporte se unen para contar historias que ameritan ser conocidas. Hoy tenemos el honor de presentar una entrevista con gran valor para nuestra comunidad, especialmente para miles de cubanos que miran hacia España como una tierra de oportunidades, pero también de desafíos, de realidades, y que muchas veces no se conoce con claridad. Hoy, en Más Allá de Juramento, comenzamos con una voz autorizada del ámbito jurídico español. Hoy tenemos el honor de hablar con Fernando Santiago, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, quien nos ayudará a entender sin mitos ni confusiones qué significa realmente emigrar a España. En esta conversación abordaremos temas que preocupan a muchos cubanos: la realidad de los trámites migratorios, las oportunidades legales para establecerse en ese país, las dificultades que enfrentan quienes llegan sin información correcta y las claves para hacer las cosas de manera segura y legal. Será un diálogo directo, claro y necesario, donde hablaremos de leyes, derechos, oportunidades y también de los errores más comunes que se cometen por muchos inmigrantes por la falta de orientación. Una entrevista pensada para informar, para aclarar dudas y para que cada cubano que sueña con España pueda tomar decisiones con conocimiento y sobre todo con responsabilidad. Porque emigrar no es solo cambiar de país, es cambiar de vida, y hacerlo con información correcta puede marcar la diferencia. Fernando, muchísimas gracias de verdad una vez más. Te agradecemos por darnos la oportunidad de que hoy estés acá con nosotros en este podcast de Más Allá de Juramento. Pues muy buenas, aquí estamos y encantado de hablar con vosotros y encantado en la medida de que sea posible de ayudar a tanto y tanto cubano que hay repartido por el mundo. Gracias, Fernando. Vamos a empezar y queremos la primera pregunta con este tema de memoria democrática. ¿Quién puede acogerse actualmente a esta ley, a la ley de memoria democrática? Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que ya en marzo del 2026 el régimen extraordinario concluyó, salvo que haya una nueva normativa. En cualquier caso, la LMD, como conoce mucha gente, la Ley de Memoria Democrática, se regía en cuanto a la norma aplicable por la que llaman la Ley 20/22 de 19 de octubre de Memoria Democrática. Y en esta recogía quienes podían optar a la nacionalidad española, que era muy sencillo: aquellos nacidos fuera de España, bien de padre, de madre, de abuelo o de abuela, que fueran originariamente españoles y que hubieran perdido o que hubieran renunciado a su nacionalidad española por las razones de exilio que en su momento hubo. También los hijos y las hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que hubieran perdido su nacionalidad española por matrimonio con un extranjero antes de la Constitución española actual vigente, que fue de 1978,
y los hijos mayores de edad de aquellos que hubieran obtenido la nacionalidad por la ley anterior, que era la ley 52/2007. El plazo inicial fue de 2 años desde su entrada en vigor, entró en vigor en octubre del 2022 y por lo tanto finalizaba en octubre de 2024. Aunque, bueno, fue prorrogado por un año más por un acuerdo del Consejo de Ministros y, como ya te digo, en la actualidad ya está concluido. Sin embargo, bueno, aún así rige todavía lo que marca el Código Civil en sus artículos 17 a 26 en España. Pero lo que tienen que estar en cualquier caso es no despreocupados aquellos que lo tengan presentado en plazo, porque esto lleva un largo tiempo y se están tramitando todavía todas las presentadas. Lo que no cabe lugar es a nuevas presentaciones. A nuevas presentaciones, claro. Y de esto se deriva la segunda pregunta. Los nietos y bisnietos, que tanto se habla en Cuba sobre esto, los nietos y bisnietos de españoles nacidos en Cuba, ¿tienen automáticamente derecho a la nacionalidad española? No, hay que dejarlo bien claro porque hay una falsa creencia en cuanto a ese tema. Los nietos y bisnietos españoles no califican automáticamente. De Oh, la ley, como te dije, de la ley 2022, que se la anoten todos tus oyentes, a mí no me gusta decir, al mundo jurídico le encanta seguir a decir normativa. A mí no me gusta decir mucha normativa porque la gente se aturbia y se vuelve loca. En cualquier caso, esto es importante que la conozcan. Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática. Su disposición adicional octava exige acreditar, primero, que el abuelo o la abuela fueran originalmente españoles. Hay que acreditarlo. Que hubieran perdido o que hubieran renunciado a la nacionalidad por causa del exilio que en su momento sometieron. Y además que exista una línea de filiación documentada, es decir, que podamos acreditar esa documentación. De ahí viene, bueno, pues esa saturación que ha habido en muchos casos, porque los registros civiles de España nacieron en 1872, quiero recordar, por ahí más o menos, y hay mucha gente que, bueno, que sus abuelos y sus bisabuelos son anteriores y no se encontraban datos, y ha habido que acudir a los archivos parroquiales. Y además, en cualquier caso, los bisnietos solo van a poder acceder si el progenitor intermedio ha adquirido previamente la nacionalidad española. Es decir, los bisnietos, si los nietos, es decir, sus padres o sus abuelos no la adquirieron, tampoco la van a poder adquirir. Por lo tanto, que quede bien claro, no hay automatismo jurídico y además son expedientes individualizados. Cada expediente va a depender de la prueba documental. Significa que dos bisnietos, que uno no presente un determinado documento, se puede encontrar con que no califica y el otro bisnieto que lo ha documentado todo y que lo ha presentado correctamente, sí va a calificar. oh, y eso es lo que te quería preguntar. Los errores más comunes que se cometen en este sentido, que puede provocar, por supuesto, la denegación de trámite, ¿cuáles son, Fernando? Bueno, el primero, no acreditar, evidentemente, que el ascendiente del que se está tratando fuera originariamente español, originariamente español. También no probar la condición de exiliado, porque como ya recuerda que te he dicho que tenía que probar la condición de exiliado. Aquí importante, incoherencia en las certificaciones registrales cubanas. El gobierno de Cuba ha hecho un esfuerzo, me consta, importante en corregir muchísimos defectos, pero recuerda que son libros de hace más de 100 años, Sí. libros manuscritos, libros que en muchas ocasiones se han podido perder. En aquellas épocas, en todo el mundo, había muchas fallas y por lo tanto siempre se ha dicho desde el primer momento a la gente que pidieran con tiempo, que revisaran y que comprobaran certificaciones y que se subsanaran. Me consta que todos los registros civiles de Cuba tienen oficina de subsanación y subsanan rápido, pero hay que tenerlo esa parte bien clara. Y también la falta de inscripción literal en los registros civiles españoles, que ha dado mucha guerra, y o no acreditar la conservación de la nacionalidad cuando procedía. La gran mayoría, en cualquier caso, de las denegaciones se han apoyado en el artículo 24 del Código Civil, que ha sido la pérdida de residencia prolongada o falta de declaración de conservación. Y mira, aquí hago una acotación que, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es un llamamiento a los que ya tienen la nacionalidad española. Sí. Recuerden ustedes que los que hemos nacido en España no perdemos nunca la nacionalidad, salvo que renunciemos a ella. Pero aquellos que no han nacido, aquellos que su nacionalidad la han querido y son naturalizados, tienen que ejercer de españoles. Y por lo tanto, un cubano que obtiene la nacionalidad española, que se va ahora, como es el caso de muchos, que se va a Miami, se va a Nueva Sí. York, se va a cualquier punto de Estados Unidos,
que recuerde inscribirse en el consulado, que vote, aunque sea en blanco, aunque sea nulo, pero que vote, que ejerza de español. Porque hay una causa que mucha gente no conoce, y es que el naturalizado puede perder la nacionalidad si no ejerce de español. No cuesta, cuesta un poquito de trabajo al principio, pero no cuesta nada. Una vez que tienes tu pasaporte, inscríbete en el consulado. Cuando haya elecciones, vota. Aunque sea nulo, coges la papeleta y dices, bueno, es que yo no conozco quién es un partido u otro. Le pones una X encima de la papeleta y la metes. Pero en los registros del gobierno de España Sí. aparece que has votado y por lo tanto has ejercido de Y español. está ejerciendo el derecho como español en este caso, claro que Claro, sí. pero ya estás ejerciendo como español porque, insisto, aunque tú obtengas el pasaporte español naturalizado, bien por la ley de memoria democrática, bien por la que sea, si tú luego no ejerces de español, si no eres nacido en España, puedes perder la nacionalidad. Se puede perder. Claro, y eso es, hay mucha gente que no lo conoce, consiguen el pasaporte, lo guardan en un cajón, nunca lo usan, 15 años más tarde o 20 años más tarde, X, se acuerdan que son españoles, quieren ejercer, y voilà, les dicen que la ha perdido y que tiene que recuperarla de nuevo, con todo el trámite, toda la aplicación. Nuevamente. Lo que hay que hacer con el pasaporte es tenerlo, tener la corriente, renovarlo e, insisto, inscribirte en el consulado. Con eso sobra y eres español para toda la vida. Wow, muchísimas gracias, Fernando, y por la acotación, bien importante. Fernando, ¿tú crees que podamos hacer una, una, un acápite de los puntos, o sea, los documentos que son determinantes para completar este tipo de expediente? ¿Cuáles son los documentos determinantes para ello? Esenciales que han sido para obtener la LMD, Sí, el certificado literal de nacimiento del descendiente español al que tratábamos, certificado literal de nacimiento del que lo solicita, certificado de no naturalización o de pérdida de nacionalidad, la documentación que acreditaba el exilio y todo, cualquier documento que recuerden los ciudadanos cubanos que están ahora mismo en Estados Unidos, que Cuba no está acogido a la apostilla de la Haya. Y por lo tanto, todos los documentos tienen que estar apostillados. No vale legalizar, aparte, cuando sacas el documento, tienes que legalizarlo, tienes que pasarlo, notarizarlo y tienes que pasarlo por el consulado de España para la en Cuba, apostillación, sí. porque no están automáticamente, porque España no, o sea, perdón, España, Cuba no la tiene suscrita. O sea, no solo lleva la apostilla por el MIRRE, que es como se le dice en Cuba, sino que también tienes que llevarlo a la Embajada de España para que te lo reconozcan también. Correcto, Sí, sí, sí. correcto. Y también es importante porque hay muchos ciudadanos que luego no lo hacen y se encuentran con tropiezos en sus papeleos. Ya, entiendo que ya para el LMD lo más que puede pasar es que a alguno le pidan subsanación porque no lo hubiera hecho, pues que vaya corrigiendo porque le llega el Sí, requerimiento. Nuevos no, porque evidentemente ya no se pueden acoger a este sistema nadie nuevo. Pero todos aquellos que vean que todavía no les han respondido, que han presentado el papel, que creen que ha pasado tiempo, que revisen y que comprueben y que miren que sus documentos estén apostillados. Y la apostilla, en este caso, tiene que venir, o sea, el documento tiene que estar legalizado por legalizado y apostillado. consulado, por el consulado. No solamente tienen que haberlo sacado del MinJus, no solo Sí. tienen que haber pasado por el MinRes, sino que además tiene que pasar por el Consulado de España en La Habana. Este pudiera ser otro de los errores también que se cometen, que no se apostillan, no se legalizan debidamente los documentos también. Sí, lo que pasa es que es subsanable, afortunadamente, Sí. por lo tanto, tienes un plazo. Lo que pasa es que los plazos españoles de la Ley de Procedimiento Administrativo son 10 días. Oh, Los plazos del MinJus, del MinRes no, y son del mucho mayores. Consulado para legalizar son mucho mayores y, por lo Son mucho tanto, mayores. te puedes encontrar con que te dan para subsanar, pero luego puedes tardar muchísimo con los documentos y vienen los nervios. Por eso yo recomiendo a quien no lo hayan resuelto todavía que compruebe sus documentos, que tendrá copia, que lo mire todo. Y si ve que a alguno le falta o que no está bien, pues que haga el favor de empezar a solicitarlo de nuevo para tenerlo en condiciones para que cuando le llegue el requerimiento poder subsanar. Fernando, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mi abuelo, lo pongo como ejemplo, perdió la nacionalidad española y yo quiero acogerme por mi abuelo a esta nacionalidad? ¿Qué pasaría? Desde luego hay que analizarlo, ¿no? Hay que Sí, analizar cómo ha sido. Pero si se analizó por pérdida de la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, es decir, renunció porque adquiría otra nacionalidad y voluntariamente aceptó, porque no había una declaración de conservación de la nacionalidad en su momento, porque el matrimonio estaba bajo una legislación preconstitucional. Bueno, hay que tener cuidado y sobre todo hay que tener mucho cuidado
si la pérdida fue efectiva y válida antes del nacimiento de este descendiente solicitante, porque podría impedir la transmisión de la nacionalidad hacia otros. Hay que tener mucho cuidado. Oh, Fernando, el costo que tienen No, estos trámites no hay, aproximadamente. no hay tasa. La, Sí, ta- la tasa estatal no es elevada. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final el costo real de pedir las certificaciones registrales, de pedir las apostillas, de hacer traducciones juradas si alguien tiene algún documento que no esté en español, los honorarios profesionales, porque en muchos casos en España para obtener documentos han tenido que intervenir profesionales y los profesionales, siempre digo yo que tienen la mala costumbre de cobrar. Entonces, pues es un expediente que se te puede ir de entre los 1.500 euros a los 3.000 euros fácilmente por la complejidad documental, sobre todo por la dificultad que puede haber a la hora de tener que investigar para obtener documentos. sí. Porque claro, se ha tendido a solicitar a muchas familias, a muchos amigos, etcétera. Pero es que hay veces que hay que acudir a un profesional que haga una verdadera investigación, sobre todo los gallegos, con la cantidad de municipios, concellos, parroquias, etcétera, que ha habido para poder localizar la documentación. Y me imagino como hablábamos al principio, que son documentos de años, o sea, a veces más de 100 años, ¿no? Me imagino que no exista nada digital, todo es a No, base de... no, no. Bueno, no, además, mira, curiosamente, yo lo Sí, cuento como anécdota. A pesar de los problemas que hay en Cuba, Cuba tiene ya digitalizado, por lo menos escaneado y metido en ordenadores, toda su documentación de registros civiles. ah, O sea, a lo largo del año 2025 y 2024 se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Minjust para no perder toda su documentación, todos los tomos, y se han escaneado absolutamente todos. Es verdad que con la ayuda nuestra, que los gestores administrativos les donaron 40 y tantos escáneres para poder hacerlo, pero al final, bueno, en este aspecto ha habido mucha voluntad de tener esos documentos totalmente escaneados para subirlos en la nube, que es lo que se está haciendo ahora. y de manera Curiosamente, digital se salvan, claro. Curiosamente, España, que estamos mucho más avanzados tecnológicamente, no tenemos todo Wow. digitalizado porque España optó por digitalizar hasta una determinada época, partiendo del punto de vista de que la gran mayoría de la población estaba fallecida. Te puedo contar la anécdota. Mi madre este próximo martes cumple 100 años y cuando hemos ido a obtener su certificado de nacimiento, no lo hemos podido obtener y hemos tenido que esperar en más de 20 días porque no estaba digitalizado y había que darlo en papel. Es verdad que en España está bien conservado, nos lo han dado y lo tenemos. Cuba lo tiene todo digitalizado, pero lo que te decía, en cualquier caso, mm, estamos hablando no de casos como mi madre, nacida en España, viviendo en España y con todos sus datos conocidos. Estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que en el año 1865-66 se fueron de España y acabaron en Cuba y que en España no existían registros civiles todavía, sino que existían registros parroquiales, que ha habido que acudir a iglesias, a parroquias, a pedir esa documentación, que España sufrió una guerra civil incruenta. En esa guerra civil se quemaron conventos, iglesias Y se y demás. perdieron mucha Ha documentación. perdido muchísima documentación y que por lo tanto estamos hablando de españoles que es difícil acreditar, teniendo en cuenta además que ahora lo solicita de repente un bisnieto que se acuerda que su bisabuelo era de Galicia, de un pueblecito, y claro, hay 200 o 300, y que hay que acudir a una parroquia donde hay más de 400 parroquias y que además ni siquiera sabe que es el día 1 de marzo de 1869, sino que por allá, por un pueblito de Cuba, tú sabes, por el 1869, en los 3 4 meses primeros del año. Es por esto que dices que acudes a investigadores también. Y hay que acudir a investigadores porque o tienes la inmensa ayuda del párroco de turno que tenga la buena voluntad o estás perdido y te puedes tirar meses o no lo encuentras. Nosotros hemos tenido casos que no hemos encontrado porque nos han dado una referencia, hemos consultado más de 100 poblaciones y simplemente no aparecía. Wow. Fernando, me tomo un paréntesis. Me dices que tu querida madre el próximo martes cumple 100 años. Sí, señor, 100 años de Martes edad. 10 de marzo. Martes 10 de marzo de 1926 nació mi madre y el martes 10 de marzo del 2026 cumplirá 100 años y lo celebraremos por todo lo alto. El próximo martes, 55 años después, nació este servidor. También Ah, cumplo el 10 de marzo. Me bueno, llamó la atención, qué bonito.
Pues nos acordaremos después. Pues mira, celebraremos 2 cumpleaños. Ahí le Eh, haremos una llamada para felicitarla, Fernando. Muchas Fernando, gracias. cambiando un poco ya el tema de esto de bisnietos y nietos, creo que quedó bien claro para los interesados del tema. ¿Cuáles son las vías que conoces? ¿Cuáles son las vías más utilizadas por los cubanos para legalizarse en España? Bueno, para aquel que tenga inquietud jurídica, que Sí. se la anote. Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011. Le digo porque, bueno, siempre hay alguien que tiene esa bueno, inquietud y le gusta leer las cosas. Pero bueno, las vías más utilizadas. Primera, arraigo social. Estás aquí, llevas viviendo un tiempo, etcétera, cumples una serie de requisitos de estancia y puedes solicitarle y lo acreditas. Arraigo para la formación, es otro. Reagrupación familiar, pues resulta que tienes familia de españoles o te casas con un esposo, etcétera. Estancia por estudios o protección internacional. Muy complicada cada figura, tiene unos requisitos específicos de permanencia diferentes, medios económicos diferentes y antecedentes penales. Siempre Sí. antecedentes penales del país de origen, incluso del país donde está residiendo ahora mismo. Es decir, yo he pedido de algún residente en Miami, bueno, en este caso hemos pedido la residencia y al final hemos optado por pedir certificado de antecedentes penales cubano, el certificado de antecedentes penales de los Estados Unidos. Ojo, para la gente de Miami, que yo sé que vosotros estáis en Miami, no la del condado de Miami, no los antecedentes de la policía de Miami, los del FBI Oh, son, ¿eh? Y que no le preocupe a ninguno que hayan entrado como han entrado por la frontera, que aunque eso consta en los certificados del FBI sí, como un antecedente, no es antecedente a los efectos del estudio por parte de España. El hecho de que haya un cubano que haya cruzado la frontera de una forma o de otra y sí. que se haya cogido, no me acuerdo si a la IB o a la otra, bueno, o al Parole, a cualquiera de ellas, no pasa absolutamente nada cuando pide su certificado de antecedentes penales y el FBI se lo manda y pone que entró irregularmente por la frontera, etcétera, 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 porque no se considera delito a los efectos de España y por lo tanto no le cuenta en la comprobación. Otra cosa es que robes a mano armada o hagas otra serie de cosas, pero Sí. el haber entrado por la frontera, si luego has conseguido tu residencia en Estados Unidos o tu permiso de refugiado, no influye para la obtención de No te papeles. influye negativamente. Oh, Que mira, muchas gracias. eso es importante. En agosto de este año pasado, un buen amigo ha conseguido el permiso de residencia por contratación, normal, bueno, por una contratación por el catálogo de puestos de difícil ocupación, que es complicado, pero bueno, se lo dieron. Y su certificado del FBI ponía clarísimamente cómo en el año 2021 había entrado por la frontera de México, había sido detenido Sí, y había llevado al centro a una nevera de estas, como le llaman sí. coloquialmente. Luego tenía, no me acuerdo si era la I2B o algo así se llama, no me acuerdo. I220A, creo que es la I220A. I220A, exacto. I220A. Él tenía el I220A, pero bueno, se le ha pedido simplemente acreditar ese I220A, su residencia, su carnet de conducir que tenía y todo, y España le concedió la residencia y está felizmente ahora viviendo y trabajando en España. Qué bueno, Fernando, muchísimas gracias y sobre todo por estos acotes que estamos dando que creo que son de mucho interés para la comunidad. Fernando, esto es algo que nos pasa mucho a los cubanos y creo que el mundo lo sabe. Muchos países conocen que cubanos entran como turistas y al final terminan quedándose en países. Con respecto a España, que es lo que estamos conversando el día de hoy, esto de entrar como turista y quedarse en el país, ¿tú crees que sea una estrategia viable? ¿O es un error y un riesgo grave que pues, se pudiera cometer? Primero, yo no lo puedo recomendar bajo ningún concepto. Segundo, tengo que decir, jurídicamente es un riesgo grave. Piensa que al final, que tú superes el periodo de estancia que está autorizado cuando entras como turista, genera automáticamente una situación irregular. Y por tanto, conforme a la ley, puede dar lugar a que a que tengas un procedimiento sancionador y seas expulsado. Y por lo tanto, no es una vía regular, es un hecho que te puede generar problemas futuros y como gestor, como profesional y como presidente de una importante organización que es el Colegio de Gestores Administrativos,
tanto de Madrid como del Consejo General de España, que también soy el presidente nacional, no puedo recomendarlo. Hay vías para entrar Sí, legalmente y sin ningún problema. Piensa que si además ese cubano está con el 220A, no ha sido resuelto su proceso porque no tiene todavía la Green Card, pero está ahora mismo legalmente en Estados Unidos, aunque ya sabemos que está habiendo expulsiones en unas circunstancias un poco no claras, pero si comete el error de porque puede salir a España porque ha conseguido X, sale, llega y luego en España, por lo que sea, es expulsado, como no va a poder volver a Estados Unidos porque tampoco tenía regularizado su papeleo, porque no había solicitado la Green Card, va a acabar en Cuba. tú sabes que este tema es un tema que a todos nos interesa porque pasa muchísimo que los cubanos logran salir de visita a algún país y luego que están, deciden, tú sabes, deciden quedarse por, por las condiciones en que viven en Cuba y demás y demás. O muchas veces inclusive motivados por otros cubanos que se encuentran en esos países. Y alguna vez yo escuché, corrígeme si estoy confundido, alguna vez escuché que tú estando legal en un país bajo cualquier visa, ya sea estudiante, trabajo y demás, puedes cambiar el estatus en ese país. Pero una vez que te quedas irregular, que te quedas ilegal, que pasas el tiempo que te otorga el país, ahí ya es casi imposible legalizarte. O sea, porque pasar de irregular a regular es casi imposible. Es muy difícil, cada vez más. Ahora, además, Sí, España acaba de someter un proceso de regularización de gente ilegal y probablemente ya pasarán muchos años hasta que sea el próximo. Es verdad que ahora mismo hay un decreto aprobado por el gobierno de regularización para inmigrantes que estén en situación de regular y que puedan acreditar que llevan 6 meses en España anteriores a la fecha de la solicitud. Pero es que no es recomendable, es que yo he visto expulsar a mucha gente. sí, O he visto wow. mucha gente que no ha conseguido sus papeleos. De verdad, hay medios todavía, hay situaciones, van saliendo. Ahí lo que se digo, el catálogo de puestos de ocupación, aquellos puestos de trabajo donde España no consigue trabajadores, que permite entonces que cualquier empresa española te haga una oferta. Los estudios, es muy importante. Mira, un cubano que, por ejemplo, haya estudiado su carrera de Derecho, hace el doctorado en España, que solicita que le den hacer el doctorado, él hace el doctorado académico, lo obtiene y ya tiene un título español. Automáticamente que tú tienes un título español, aunque seas no residente, aunque estés en Cuba, si consigues una oferta de trabajo de lo que se llama un puesto altamente cualificado, y el doctorado lo es, te Sí, dan mes y medio, vas a obtener los papeles sin ningún problema. Y no tienes que venir ilegal, vas a salir legal. Yo conozco cubanos que han salido de Cuba con sus papeles, es decir, cubanos que en su momento pues, han estudiado en España porque han conseguido un permiso de estudios, han hecho sus estudios, los han superado, unos han optado por quedarse en España, han pedido la conversión del permiso de estudios al permiso de trabajo y residencia, se lo han dado porque tenían trabajo, otros han vuelto a Cuba, desde Cuba han conseguido un puesto de trabajo, han acreditado que tienen un doctorado español que no es válido a efectos profesionalizantes, pero sí es válido como a efectos de estudio y por lo tanto entra dentro de los puestos de alta dirección y por lo tanto altamente cualificado y por lo tanto se le hace la oferta de trabajo y además es muy rápida y noticia buena, además afecta a tu cónyuge y a tus hijos. Es decir, ese tipo de wow. permiso va aparejado que puedes traerte a tus hijos y a tu cónyuge. O Hay sea, que los estudiar. familiares de primera línea. Sí, sí, hay que Sí, estudiar los casos en particular uno a uno. claro. Tampoco todo el mundo estas cosas se las toma al pie de la letra, pero existe, funciona y se da. Lo que no funciona es coger la maleta, coger la mochila, presentarte en España como turista y quedarte. No, porque esta situación de regularidad. Mira, yo no digo que al final, bueno, pues pasan determinados años y se puede obtener la residencia, claro que sí, pero vas a caer en manos de mafias, que las Sí. hay en todo el mundo, de gente que se va a aprovechar de ti, de que eres ilegal, porque no puedes trabajar legalmente, es decir, tú no tienes papeles, va a haber mucha dificultad para conseguir trabajo, mucha, y aquello que consigas, créeme, que va a ser de mafias, de golfos y de sinvergüenzas que se aprovechan de la situación de irregularidad
para explotar a la persona, para pagarle poco y que por lo tanto tiene que ser claro. denunciable. Y nosotros, la gente del mundo jurídico, no podemos amparar este tipo de actuaciones, ni podemos recomendarlas, ni podemos, evidentemente, promocionarlas ni ayudarlas. Es una atrocidad que además lo único que sirve es para que esa persona acabe quemada, acabe odiando a España, acabe odiando Cuba y acabe odiando a todo, porque lo que se convierte en una esperanza o en una ilusión se puede convertir en un fracaso y en una odisea. Por una mala, perdón, por una mala decisión, claro. Fernando, Efectivamente. ¿la normativa migratoria española ha sufrido algún cambio recientemente? Bueno, la normativa migratoria española está sufriendo cambios recientemente, pero bueno, aparte de ese proceso de Sí, regularización que te acabo de contar que ha habido hace poco y que estamos todavía inmersos en él, en noviembre de 2024 hubo una modificación de, del decreto 1155 que modificó el reglamento de extranjería y luego se hacen cambios, hay ajustes técnicos de digitalización de contratación cualificada. Pero en lo que respecte a ciudadanos cubanos, no hay gran cambio más allá de cuando se retiró la Golden Visa y si había algún ciudadano que tenía dinero, que tenía fortuna y pretendía venir a obtener la residencia por la Golden Visa, ya no existe. Con respecto a la obtención de esta residencia, ¿cuáles son las principales causas de que nos puedan denegar esta residencia? ¿Cuáles son las principales causas? La no acreditación de medios económicos, un contrato laboral inconsistente, o sea, Sí, que la empresa se ve que no es serio, vamos, no sería, que no está corriente con Hacienda, que es un contrato falso. Antecedentes penales, acuérdate lo que te he dicho antes, los antecedentes penales. Tener antecedentes penales en tu país de origen o en el país donde estás residiendo en los últimos 3 años. Vuelvo a insistir, que nadie se preocupe cuando el certificado del FBI americano venga que ha entrado irregularmente por la frontera. que he elegido gente A. Que si tiene I-220A y tiene su permiso de su estatus de refugiado, tiene su licencia de Sí, manejar en Miami o cualquier otro estado, etcétera, inclusive no va a socias de tener, acá, todo, sí, sí, es social, efectivamente, que no va a tener ningún problema. Que no, eso no va a ser causa. Es que algunos, yo me consta que alguien de repente ha sacado ese certificado de antecedentes penales en Estados Unidos del FBI y cuando le ha salido, pues le ha dado un vuelco al corazón porque ha dicho que tengo antecedentes, que no voy a poder, nada, no va a tener ningún problema. O una falta de integración social. No afecta a los cubanos esto, evidentemente. o Porque sea, los Fernando, que en resumen, en este sentido, si tuviéramos un cubano que hoy cuenta con abuelos, con bisabuelos españoles, que se encuentra bajo la condición de I-220A acá en los Estados Unidos, sabes que estamos todavía irregulares, que no sabemos por fin si se le va a otorgar, si no se va a otorgar la residencia. Este cubano pudiera optar por su ciudadanía, comenzar los trámites desde no, acá para la la, ciudadanía española. la de abuelos ya no. La de abuelos La de se abuelos ya acabó. no, La LMD se acabó. La de memoria democrática se acabó. Lo ya que no. sí puede, evidentemente, es intentar un permiso de residencia a través de Sí, conseguir un contrato de trabajo. Si ese contrato de trabajo está en los puestos de computación, si tiene estudios españoles, si ha venido a España, está estudiando y ha hecho su carrera universitaria aquí, como hay muchos cubanos que lo han sí. hecho, y luego decide optar por quedarse ya en España y reconvertir su permiso de residencia. Es decir, hay opciones, pero claro, hay que estudiar todo. Pero establecer que con carácter general un cubano con INE 20A en Miami, porque el hecho de que tenga un abuelo español va a poder obtener la residencia, se Ya me hace no. muy complicado poder contestar afirmativamente a eso. No. O sea, los profesionales, por decirlo de alguna manera, ingenieros, abogados, médicos, que tengan estudios en España y demás, si pudieran entonces por esta vía Vamos, poder con la gorra. legalizarse y ir a ejercer en España. Entre comillas, pero con la gorra que Sí, decimos aquí. Es decir, si consigue la empresa que le haga el contrato de trabajo y es una empresa seria y reúne está al corriente de la seguridad social, acredita todo lo que hay, por supuesto, vamos, ya te digo que no hace ni 9 meses que nosotros hemos conseguido de un ciudadano cubano residente en Estados Unidos con el I-220A, con un sí. contrato de trabajo de puesto de difícil ocupación y está en España. Con lo Wow. cual, si uno puede, pueden los demás, pero haciendo las cosas ¿Qué, bien. qué tiempo aproximadamente duraría este proceso de legalización? Eso, Eso es que es muy variable. Tú sí, piensas que España está saturada, que nadie haga caso a los plazos legales. Los plazos legales dicen 3 meses, pero vamos,
en 3 meses, que es lo que dice la ley 39/2015 que regula los plazos de la administración pública. Pero que no, que no, que no. Se puede ir en una provincia a 4, en otra a 9 y en otra a un año. Nosotros estamos continuamente pidiendo permisos para ciudadanos de todos los países del mundo y Claro. es muy, muy, muy variado. Pero vamos, el más rápido y el más rápido que yo he conseguido han sido 3 meses y medio. Wow. Y ha batido todos los récords del mundo y no se vuelva a dar no se me vuelva a dar en la historia de la profesión un caso como este. Nos vamos más cerca a los 8 o 9 meses que a los 3, eso Sí, créeme. Fernando, oye, muchísimas gracias por las respuestas a este bloque y vamos a entrar en un bloque con respecto a inversiones, compras y demás. Y pudiera un cubano sin residencia, sin papeles en España, comprar una vivienda, por ejemplo, comprar una propiedad. Hombre, me encanta este bloque. Si ya sé ya entiendo por dónde vas a ir y me encanta el bloque. Claro que sí, claro que Sí, puede comprar. Es que hay mucha bulo por ahí de que no puede. No, 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 no. Un cubano que quiera comprar en España, aunque no sea no residente, claro que puede comprar. No se exige en España ninguna residencia para adquirir un bien inmueble. Si se exige un número de identificación de extranjero de no residente con arreglo a la normativa policial y registral, pero que se da enseguida. O sea, tú vas, lo pides, te lo dan enseguida y wow, puedes comprar sin ningún problema uno, dos o mil inmuebles. Todo va a depender, para comprar un inmueble en España depende de que tengas dinero, como en todos los países del mundo. claro que sí. Oye, ¿y qué implicaría en cuanto a impuestos y demás comprar esta vivienda? Bueno, y hay una serie de impuestos. Antes, voy a hacer una acotación a lo que he dicho Sí, anteriormente, que es correcto, ¿eh? Pero los que compran inmuebles en Estados Unidos están acostumbrados a las hipotecas y a los préstamos americanos. Eso sí que hay que decirlo que España no es igual. Estuve en Estados Unidos, en Miami, tú vas a comprar una casa de 800.000 dólares y tú acreditas poder pagar el inicial y el banco hace el estudio del valor de la casa y que se puede rentar, por ejemplo, te van a dar el crédito. En España no funciona así. Ya sabemos que Estados Unidos, aquí en España lo llamamos el país del crédito infinito, porque cuanto más crédito tengas y más créditos pagues, más crédito te dan. Pero en España no funciona así. En España se hacen unos cálculos, hay que acreditar unos ingresos y en función de los ingresos que tengas, te van a ajustar ese crédito. Por lo tanto, cuidado que no es fácil, siendo residente del extranjero y no pudiendo acreditar de una forma correcta tus ingresos, no es fácil poder comprar un inmueble en España a crédito. Ahora, si tú vienes con los dólares, no hay ningún problema y lo vas a comprar sin problema. Eso sí, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que pagar si compras una vivienda de segunda mano entre el 6 y el 10% de su sí, valor, por el impuesto de transmisiones patrimoniales que se llama. Si la vas a comprar nueva, vas a tener que pagar el IVA que está en el 10% si es una vivienda, en el 21% si es un local de negocios, más el impuesto de actos jurídicos documentados que varía entre el 1 y el 4%. Y además, si obtienes rentas de esos inmuebles en su momento determinado, vas a tener que pagar por la propiedad un impuesto de la renta de no residentes. Pero ahí tranquilos, porque los impuestos que tenemos en España ni por asomo a los que tienen en sí. Estados Unidos. Por lo tanto, aquel que tenga una vivienda de 800.000 pesos o de 500.000 pesos en propiedad en Miami, que esté tranquilo que con lo que paga en un mes por ella, tiene para pagar todo el año en España. Entonces, si vamos con la plata, podemos comprar, pagamos estos impuestos que anteriormente mencionaste y sin problema. A Lo vender lo que difícil es quieras. aplicar, lo difícil es aplicar a un crédito bancario para comprar esa vivienda, Mira, estando fuera. ya hasta a los españoles nos cuesta comprar a crédito, Ya, porque hay una serie de cálculos algorítmicos que utiliza la banca y entonces tienes que acreditar tus ingresos. De tus ingresos se quitan unos porcentajes que son para vivir, que se supone que son para vivir, para el día a día, etcétera, y si el resto, no, que estamos me parece que en torno al 60% de los ingresos, si el 60% de tus ingresos no acreditan el pago de la cuota que se te va a quedar como consecuencia del préstamo, no te lo van a dar. claro. Si además no pagas un inicial por adelantado, que está en torno al 20% del valor de la vivienda, tampoco, porque en España no se financia el 100% de la vivienda
con carácter general. Hay algunos casos específicos que la norma sí lo permite, pero con carácter general la normativa Banco España y la normativa Bancos Europeos no lo va a permitir. Fernando, los riesgos más comunes a los que se exponen estas personas que quieren comprar desde afuera sin tener residencia y demás, ¿cuáles son los principales riesgos que pudieran correr? Mira, cuatro. Yo se lo digo a todos mis clientes y a todos los amigos. Las cargas registrales ocultas. No hay que fiarse de la palabra de nadie. No existen amigos, no existen primos, no existen hermanos, no existen padres, no existen hijos. Cuando tú compras una vivienda, solo existe el registro de la propiedad. Hay que acudir al registro de la propiedad y comprobar las cargas registrales y que no haya cargas registrales ocultas. Uno. Dos, que no haya deudas en la comunidad de propietarios. En los condominios, vamos a llamarle aquí en España, que son las comunidades de propietarios, si tienes deuda con la comunidad de propietarios, afecta al inmueble y por lo tanto el nuevo comprador sigue Sí, respondiendo a la deuda que haga. Por lo tanto, hay que pedir un certificado del administrador de la comunidad de propietarios que acredite que no hay deuda. Y si la hay, lo retienes y lo descuentas del valor de compra. Tres, problemas urbanísticos. Hay que mirar sobre todo oh, en lugares de nueva creación que no existan expedientes urbanísticos abiertos en esas propiedades. Las viviendas más antiguas, pues no afecta tanto, pero hay alguna localidad ahora que además es famosa, teclas en la prensa que enseguida salen, que están en pleitos por problemas urbanísticos, que han hecho viviendas, incluso están escritas y que el que la compre la corre el riesgo de perder. Y como vas a traer el dinero de cualquier otra parte del mundo, cuidado con los controles por prevención de blanqueo de capitales. El dinero cuando entra en España, primero no tiene que entrar en billetes en una bolsa, porque puedes tener problemas. Si lo traes en billetes en una bolsa, que no es ilegal, pero tiene que venir declarado de fuera, es decir, tiene que salir declarado esos billetes y cuando entran en España ser declarados. Aquí en España hay una normativa muy fuerte con el manejo del dinero en efectivo. No se pueden admitir pagos de residentes superiores a los 1.000 euros en metálico. Los extranjeros se sube un poquito más. Cuidado con la circulación con dinero. A la hora de entrar y salir por las fronteras, el dinero en metálico tiene una cantidad máxima que pueden comprobar, en la que puedes entrar sin declararlo. A partir de esa cifra tienes que declararlo. Circular con dinero en España metálico, hasta 100.000 euros, nadie te puede decir absolutamente nada. Tú vas con 98.000 euros en billetes y te para la policía y no te pueden decir nada. Pero no oh. lleves 100.001, porque si llevas 100.001 y no llevas un impreso especial del Banco de España de declaración, puedes correr riesgo y puedes encontrarte con el dinero confiscado y con sanciones muy importantes y muy elevadas. Si tú vienes con 10.000 dólares que puedes entrar perfectamente con ellos en España y los ingresas en metálico en un banco directamente, ojito que la normativa de prevención de blanqueo, el banco en cuestión lo va a denunciar al servicio de prevención de blanqueo de capitales del Banco de España y te pueden investigar y pueden comprobar. Esos son los riesgos más comunes y Los sobre más todo comunes, sí. hay mucha gente que mete la pata en el último, que sobre todo cubanos que vienen de Cuba, que se dedican a coleccionar, en el buen sentido del coleccionar, ¿eh? Se dedican a guardar moneda dura y esa moneda dura logran sacarla del país de una forma no regular, porque bueno, el dinero ni suena ni se ve en las maletas en muchas ocasiones, llegan a España, España lo detecta y tienes un problema por prevención de blanqueo de capitales muy importante con unas sanciones donde puedes perder todo el dinero o incluso más del que traigas. O sea que mucho, 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 mucho cuidado. O sea, este dinero tiene que venir acompañado de un documento del banco. Por ejemplo, vendiste tu casa y tienes un documento de la venta y demás, y el banco te acredita que el dinero lo sacaste del banco, o sea, todo legal. Perfecto, Allá. perfecto, no hay ningún problema. Fernando, Siempre, es siempre hay que tener recomendable, documentado todo. Siempre sí, hay que tener documentado todo. sí, es recomendable, por ejemplo, el cubano que está en su situación migratoria, se está regularizando, está en este periodo de regularizarse, es recomendable comprar antes de regularizarse la situación migratoria o preferiblemente esperar. Yo prefiero contestarte que es posible. Sí, No puedo decir que sea ni recomendable ni no recomendable. Las personas somos mayores de edad y como es posible, pues que cada uno decida al respecto. Lo que sí le voy a decir es que le va a generar una mayor complejidad bancaria y una mayor complejidad fiscal. Y no es sí. ninguna garantía
para que te vayan a dar automáticamente una residencia. Pero mira, si eres no residente y tienes dinero para comprar, que tienes dinerito en el banco, tienes una opción para pedir residencia. Por ejemplo, si tienes ingresos que no sean de tu trabajo en Miami, porque has tenido la suerte que has medio triunfado, has triunfado, tienes arrendamientos, tienes un negocio que te da dinero y que lo puedes acreditar porque pagas tus impuestos, te vas a una residencia no lucrativa, que no es de Claro. trabajo, pero es de residencia, y esa se puede obtener bien porque tengas dinero en el banco, tienes 100, 150, 200.000 dólares, con eso puedes ya acreditar para un permiso de residencia no lucrativo. O que todos los meses generas 3, 4, 5, 6.000 dólares porque tienes alquileres que te lo dan y lo puedes acreditar. Pues también puedes ir a una no lucrativa. Entonces, es rápida, 6, 7, 8 meses la vas a tener y luego ya vienes con todo el papeleo y compras aquí lo que te dé la gana. No cometas el error de, si tienes los 150.000 pesos, comprar y luego intentar sacar la no Sí. lucrativa, porque te puedes encontrar que no tienes la forma de acreditar esos ingresos para la no lucrativa. Haz primero la no lucrativa y luego compras con el mismo dinero O con el sea, que lo con esto tú le acreditas. estarías demostrando a España que no vas a hacer una carga pública, que tienes plata. Claro, Claro que claro. sí, claro que sí. Eso, si quieres más, podemos hacer un monográfico de todo esto. Evidentemente, ahora mismo estamos hablando en general y nos podríamos tirar tú y yo aquí 24 horas seguidas de conversación por cada. Pero desde luego, si yo fuera cubano en Miami, tengo 200.000 pesos que lo he conseguido hacer de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mis ahorros, yo me iría a una no lucrativa directamente antes de comprar. Y cuando Claro. tuviera el permiso de residencia no lucrativo, cogería los 900.000 y compraría. Claro, así de Claro que sí, sencillo. tiene lógica. Ya sé que todo el mundo no tiene 200.000 pesos, pero bueno, tienes público para todo, ¿eh? Seguro que alguno Sí, nos escucha sí que los tiene. claro que sí. Fernando, ¿qué diferencias fiscales existen entre el residente y el no residente? Bueno, yo creo que básica, para que todo el mundo lo entienda, lo más básico. Un residente fiscal en España tributa por su renta mundial. Mm. Todos los ingresos que tenga en cualquier parte del mundo tiene que declararlos en España. Mientras que un no residente en España solamente va a tributar por las rentas que obtenga en España, de acuerdo con la normativa. Es Claro. decir, si tiene una vivienda o un inmueble, lo tiene alquilado. Bueno, pues tendrá que declararlo en España, tiene que hacer su declaración de la renta como no residente, pero sus ingresos que tenga en Estados Unidos, en Cuba o en cualquier otro país del mundo, en España no los tendrá que tributar. Ahora, en el momento que se convierta residente en España, todos los ingresos que tengan en el mundo, todos, sin excepción, los tiene que declarar en España. Con independencia de Wow. la red de doble imposición y que los otros países también la hagan cotizar, y entonces hay que acudir a los convenios fiscales de doble Así imposición. sean adquiridos esos bienes fuera de España. Tienes que Así declararlo sea. Si eres residente en España, sí, si eres residente. yo que soy residente en España, cualquier ingreso que obtenga en cualquier parte del mundo la Sí. declaro en mi renta de España. Con Wow. independencia de que en esa otra parte del mundo también me hagan declarar. Y entonces habrá que acudir a convenios de doble imposición, etcétera, a ver cómo se compensa lo pagado fuera. Pero sí, sí, aquí en España tienes obligación. ¿Qué implicaciones fiscales tiene obtener la nacionalidad española? Mira, desde el punto de vista fiscal, no le vamos a dar ninguna importancia a la nacionalidad. Sí, No se es neutro. Aquí lo que es importante en España es ser o no ser residente fiscal. ¿Y quién es residente fiscal? Aquel que permanezca más de 183 días en España. Da igual que sea español o extranjero, da igual que seas tú o que sea yo. Si yo resido 183 días en España, tributo en España. Si tú resides 183 días en España, resides en España por mucho que me digas que ahora mismo estás en Miami, que tienes un negocio en Miami y lo que sea. Y al revés, si yo mañana me voy a Miami y me tiro 183 días o 184 días viviendo en Miami, dejo de ser residente fiscal en España. Esto está contado así y es muy sencillo. sí, Hay que tener elementos de prueba. O sea, no basta con decir, yo es que vivo en Miami y ya por lo tanto me declaro que soy. No, hay que tener un certificado de residencia fiscal del país en que se trata y bueno, hay determinadas rentas que se someten a imposición en los dos países y que hay que compensarlas, pero eso ya son convenios internacionales de doble imposición que claro, hay que ver cada caso
1-1. Y si además tienes en Cuba, porque España y Cuba tienen convenio de doble imposición y por lo tanto, bueno, varían. Yo te puedo poner un ejemplo, pues un residente fiscal en España que tenga alguna propiedad en Cuba. No muchas, porque como un cubano solo puede tener una propiedad en Cuba, pero bueno, que tenga propiedad en Cuba o que tenga un negocio, que tenga rentas, pues tiene que declarar en su renta en España, en su patrimonio en España, todas las rentas que haya obtenido en Cuba y tiene Wow, que declarar ese inmueble que tenga en Cuba. Y suponiendo que Cuba le cobre impuestos por eso mismo, bueno, pues hay que acudir a la legislación española a ver qué limitaciones hay, qué convenio de doble imposición hay que le permita aquello impuesto que haya pagado en Cuba deducirlo en España. Pero que lo mismo nos da que sea, cambiemos el sí, nombre de Cuba por Estados Unidos, por el de Rusia o por el de República Dominicana. Es absolutamente igual. Y además todos los residentes en España, todos sin excepción, tenemos obligación de hacer un impuesto que se llama informativo, que es el modelo llamado 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior. Y es que cada bien o derecho que tengamos con un valor unitario superior a los 50.000 euros, tenemos que declararlo, un conjunto de acciones. Y ahora que está de moda las criptomonedas, si tienes criptoactivos en el exterior, también tienes que declararlos por el valor también. 7 de euros. Sí, sí, pero residente. Tú, insisto, eres cubano, te vienes a España, te quedas a vivir, no adquieres la nacionalidad española, pero tienes la misma obligación que yo desde el punto de vista fiscal, desde el momento que te conviertas en residente. Y ten en cuenta a todos los que tienen cuentas bancarias o cuentas financieras que las entidades notifican al fisco español las cuantías que se tienen en los bancos. Incluso Cuba, las entidades bancarias de Cuba también lo declaran y las entidades americanas en muchos casos también declaran las cantidades que puedas tener y por lo tanto el fisco español, la hacienda española es una de las haciendas del mundo con mayor información que además aplica la inteligencia artificial y de la que cuando pareces que te has podido escapar, llega al palo y te pillan. Wow. Fernando, un cubano español que haya obtenido su ciudadanía española, que haya tomado la decisión de venirse a los Estados Unidos, ya sea por una temporada o ya definitivamente a vivir a los Estados Unidos, tiene responsabilidad tributaria todavía con España, Bueno, ya te he con ser dicho, ciudadano español. recuerda que hemos hablado hace un ratito Sí, que aquí la nacionalidad sería neutra. Entonces, me da igual que tenga una nacionalidad, que tenga doble nacionalidad, triple nacionalidad o cuádruple nacionalidad. Entiéndeme la expresión. Aquí lo importante es que tenga la residencia fiscal efectiva. Por lo Mm, tanto, si es residente fiscal en España, tributa por IRPF. Si además tiene inmuebles o propiedades que superen el valor mínimo que marca la LIPA, impuesto de patrimonio, tiene que hacer impuesto de patrimonio como residente en España. Si además es residente en Estados Unidos, pero tiene bienes inmuebles en España o genera rendimientos en España, todo aquello que genera en España lo tiene que declarar como no residente. Es decir, ese cubano que vive en Estados Unidos pero que compra una vivienda en España y que la tiene arrendada, hará su renta en Estados Unidos, de acuerdo con la normativa americana, por todos sus ingresos X. Pero en España, sí o sí, esas rentas obtenidas como consecuencia del arrendamiento del inmueble en España las va a tener que declarar. Por claro. eso se aplican y por eso se firman lo que llamamos nosotros los convenios de doble imposición, que se suscriben por parte de España y conforme al modelo de la OCDE. Y en esos convenios lo que se permite en muchas ocasiones es que el impuesto que pagas como no residente en un país te lo deduces del impuesto que tú pagas como residente en el otro para evitar lo que hemos dicho que es la doble imposición. Fernando, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en este sentido que pueden generar las sanciones, que te sancionen o demás? Uno muy gordo, todos los residentes en el extranjero que tienen inmuebles en España y que los tienen alquilados, que no declaran su renta inmobiliaria. No lo declaran. Ese te van a pillar. Actualmente, ya en el año 2026, los medios que tiene Hacienda la van a permitir pillarte. No presentar la declaración de la renta de no residente. También, y en menor lugar y menos grave, el no cumplir con las obligaciones informativas que hay
en función de si superan los 3.006 euros las cantidades, o sea, hay retenciones, etcétera. Y hay un régimen sancionador muy importante que también para los que tengan inquietud jurídica es la Ley 58/2003. Wow. ¿Es conveniente asesorarte antes de solicitar la nacionalidad desde el punto de vista tributario también? Rotundo, sí. Sí, Es un sí rotundo. Se mete mucho la pata. Mucha gente que viene, tiene dinero, el ser humano, los latinos, me incluyo yo, tenemos esa creencia de que sabemos más que nadie y que sí, somos muy listos porque nos ha ido bien en un determinado sitio y vamos a otro país pensando que como nos ha ido bien en el que estamos, en el siguiente nos va a ir bien. Y no, las cosas hay que planificarlas. Una buena planificación fiscal evita contingencias, sobre todo si hay bienes o ingresos en varios países. Y mira, cuando vamos de España a Estados Unidos, claro, notamos una diferencia de costos brutales, porque el profesional americano, el profesional Miami, desde el punto de vista nuestro es muy caro. sí, Pero es que cuando vienes de allá para acá, somos muy baratos. Esto es como cuando nosotros vamos a Cuba, que nos parece sí, todo sí, barato, sí, ¿no? En muchas ocasiones, pues es que esto es igual. Es decir, un profesional, un buen abogado, un buen médico en Estados Unidos, pues probablemente gane enseguida 300, 400.000 pesos, sí. que también cuesta la casa mucho más. Y aquí ese mismo profesional con esa cualificación gana menos de la mitad, Wow. pero también le cuesta menos la mitad. Claro, También la en vida Miami, cuesta menos, claro que sí. también en Miami tienes que tener carro sí o sí y ya te cuesta un dinero. Tienes que tener un seguro que te cuesta 700 pesos Sí, mensuales. Tienes que tener un seguro médico que te cuesta 500, 600 pesos mensuales. Y ya no digo en el apartamento, como te quieras ir a Brickell o te quieras ir a Shaw Beach o a algún sitio, que una porquería de apartamento donde te entra la cama, un sofacito, la cocina y un baño en el que te tienes que duchar así de esquina y solo porque no vas a poder ducharte con tu pareja por mucho que quieras por el tamaño, te está costando 2.000 o 2.500 pesos. En España, pues no, te va a costar 3 veces menos. Todo va a ir en consonancia. Pero no tengan miedo. O sea, yo entiendo que muchas veces en sí, Miami la gente que va justa de dinero tiene muchas veces miedo a consultar a un profesional porque es muy costoso. En España no es tan costoso. En España una hora de profesional te puede costar 50, 60, 70 euros. Eso, si muchas veces, como nos ocurre a nosotros, la primera consulta es gratuita. Entonces, no caigamos en la tentación de por querer ahorrarnos 4 pesos no venir a España. Porque además es que como son costumbres diferentes. Allá tú sabes cómo funciona el tema del seguro social en Estados Unidos. Todo el sí, mundo tiene que tener un seguro privado para ser atendido porque corres el riesgo de coger una enfermedad y encontrarte con un problema muy serio porque la medicina es muy cara. Acá funciona el principio de sanidad universal. Acá no es caro un seguro de salud y es recomendable a todo el mundo, aunque tengamos sanidad universal, porque tú en Estados Unidos una operación de apendicitis te puede costar 20, 30.000 pesos sin querer. Aquí te va a costar por lo privado 1.000 o 1.500 pesos la misma operación. Pero además es que te lo ocurre la sanidad pública si estás cotizando y tienes derecho. Son diferentes, entonces muchas veces no debemos de somatizar nuestro funcionamiento en el día a día del país en el que vivimos, sí. sino consultar con un profesional del país al que vamos. Muchas veces esa es una inversión y no es un gasto pagarle un poquito de dinero a ese profesional que está en el otro país y te va a solucionar y te va a clarificar, a planificar y a simplificar el resto de tu vida de lo que hagas en ese nuevo país. Claro que sí, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a entrar en un bloque que a mí me encanta y bueno, me toca muy de cerca como profesional de la salud. Es el tema de los médicos y España. ¿Qué tan viable es hoy homologar el título médico allá en España? ¿Es Bueno, posible? a ver, todo es posible. Sí, Mm, Inquietud jurídica. Como he dicho antes, ya digo que no me dedico a dar las leyes, pero para el que tenga inquietud jurídica, Real Decreto 889/2022 y Real Decreto 183/2008. Son los que regulan todos los temas de homologación. A ver, viable es, pero tienes que tener una acreditación académica detallada. Tienes que tener un cumplimiento estricto de requisitos. Tienes que estar sometido a ese proceso de homologación que no vale cualquier facultad médica del mundo. A lo mejor
La de los médicos es más fácil porque existe una cierta uniformidad, al menos en Sí, la medicina general, en todo el mundo. La abogacía, por ejemplo, no, un abogado cubano que tenga mucho cuidado, que puede pasar, que probablemente hoy en día no le homologuen su título de abogacía y le digan que para poder ser homologado tiene que examinarse determinadas asignaturas. Pero un médico cubano, al menos aparte en la homologación general, se homologa. Por lo tanto, es viable, pero acreditación, todos los papeles, los certificados de Cuba. Recuerda que si has salido bajo un operativo cubano y te has quedado y has abandonado, corres el riesgo de que luego en Cuba no te den la certificación porque sí, no cumplen con tus obligaciones. Así que claro. tampoco la gente piense que es tan fácil. Y eso no se hace de un día para otro, ¿eh? La ley dice que legalmente son 6 meses. Eso no se cumple. Wow. Y ya para todo el mundo. Miren ustedes, esto es de campechano. Yo soy el presidente de los gestores administrativos de España y de Madrid. Se supone que tengo contactos en todo el mundo, en toda España. Soy amigo de directores generales, de secretarios de Estado, de ministros. Mi hija estudia en Australia. Mi hija es veterinaria en Australia y mi hija está en el proceso de homologación de su título de veterinaria. Y llevamos 2 años. Entonces, si yo no he sido capaz de rebajar los tiempos para mi hija, que nadie piense que va a venir del cielo Dios a ayudarle o que va a tener esa oportunidad. No, nos estamos yendo a 4, 5, 6 y 7 años en muchos casos. Por lo Wow. tanto, que nadie piensa que va a tener la suerte de venir y se lo van a dar. No, O que sea, yo preparar el expediente, presentarlo y y el que te lo proceso resuelvan. corre. Exacto. Que yo tengo todos los amigos del mundo en España, ¿vale? Pero que mi hija estudió en Australia porque decidió estudiar en Australia Sí, veterinaria y mi hija lleva 2 años y todavía no le ha homologado el título de veterinaria. Luego que nadie piense que porque venga y por mucho dinero que tenga vaya a así poder pagar mismo. un profesional, lo va a conseguir. Porque si yo no he sido capaz, insisto, que conozco a todo el mundo en este país y tengo todos los medios del mundo y no he sido capaz, nadie lo es. Hay un proceso, hay, como decimos en los principios de contabilidad, un prius in tempore, o sea, perdón, el jurídico, prius tempore, prius in, iure et privi. Y el método de contabilidad FIFO, first in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Y por lo tanto, hasta que no resuelvan los anteriores a ti, no van a resolver el tuyo, seas quien seas. Wow. Oye, hablé del expediente y con respecto a esto, ¿cuáles serían los errores más comunes que los médicos cometen a la hora de crear este expediente y presentarlo allá en España? La falta de carga horaria detallada. Hay que detallar muy bien los Ah, estudios. sí, Hay que guardar todo. Si alguien está estudiando y algún día quiere homologar, que guarde todos los papeles. Hay muchos humanos que tenemos la manía de no guardar nada y tiramos todo, todo, todo. Aquí hay que guardar todo, 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 que nunca sabes el día de mañana dónde lo vas a tener que acreditar. Un programa docente incompleto también es muy frecuente en el tiempo de error. Las apostillas, acuérdate que hablábamos antes sí, de la legalización de documento. Las apostillas, la deficiencia de la apostilla, todo documento que provenga del extranjero tiene que venir apostillado. Tiene certificado y apostillado. certificado, legalizado y Sí, apostillado. Y tú sacas el título oficial de donde has estudiado. Primer consejo, notarízalo. sí, Notarízalo en primer lugar, es decir, juega en paralelo con eso. Legalízalo en todos los sitios. Si no hay apostilla de la Haya, ese país no tiene suscrito el convenio de la Haya, al consulado de turno. ¿eh? Y luego ya lo mandas para acá. Y aún así, con todo legalizado, aquí hay muchas ocasiones, hay muchos documentos que hay que llevar al Servicio de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Consulares, al MAEC, a legalizar ese documento, a legalizar la firma. es obligatorio presentar y aprobar este examen de España, el MIR, para Vamos a los ver. médicos que apostillan, que homologan. Si tú quieres hacer una pública, perdón, a una plaza pública, sí, Oh. es Así sea de obligatorio. médico general para plaza pública. No, si quieres ser médico general, es decir, una vez que lo tienes homologado, no, pero la homologación de especialista es ya muy complicada y Ya, por lo tanto hay que tener aprobado el MIR. Es decir, el pero es MIR. que las homologaciones van en función de eso. O sea, lo primero que te van a homologar, para poder homologar un título especialista, primero tienes que homologar la medicina Es general. médico general.
¿vale? Puedes meter Ya. las dos. Pero ojo con las especialidades porque tú puedes tener una especialidad en algún país del mundo que España no la reconoce. Entonces, por favor, también tengan mucho cuidado con mucho pirata que hay por ahí. Mm, Cuando vengas a legalizar tus títulos de medicina, en la medicina, en yo no conozco, yo personalmente no conozco ningún caso que no nos hayan homologado de medicina general ni a mí ni a gestores. Pero sí conozco títulos de especialidad que no se han homologado. Y no se han wow, homologado porque no existe el equivalente en España. Entonces tú puedes ser claro. el mayor especialista, me lo voy a inventar, ¿eh? El mayor especialista en la chikungunya, y puedes tener un título que probablemente no exista especialista en chikungunya o en dengue en ningún sitio del mundo. Pero vamos a suponer que existiera en Cuba Sí, el especialista en chikungunya. Como España no hay, no te lo van a dar nunca. claro, claro. ¿Vale? No, y es lógico. Pero pero si tú eres cirujano plástico y lo hay en tu país, y en España lo hay y cumple los requisitos, lo vas a poder homologar. Si eres ginecólogo, si eres Sí. oncólogo, si eres cardiólogo, si eres neurólogo, no tienes por qué tener ningún problema si los estudios dan de sí para ello. Pero si no, no. Y si tu especialidad no tiene equivalencia en España, esa especialidad no se te va a reconocer nunca. Una pregunta profesional. Si tú tienes estudiado en España una maestría en algún área de la salud, no puedes ejercer la misma hasta que se te reconozca el título de médico general. Correcto. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de los contratos de la alta dirección hace un rato, te dije Sí, un doctorado de español? Es que hay que sí, diferenciar, en España hay que diferenciar la equivalencia de la homologación. Mira, la homologación es el reconocimiento de un título extranjero como el equivalente a uno español. Y por lo tanto es el que te va a permitir colegiarte, ejercer, es el etcétera. que te reconoce como profesional. Correcto. Sin embargo, Sí, la equivalencia reconoce el nivel académico, pero ya. no te habilita para poder ejercer la profesión. Tú, por ejemplo, tú eres titulado en medicina en Cuba y si quieres ejercer como titulado de medicina en España, tienes que obtener la homologación. Claro, Pero si tú quieres hacer el doctorado en una especialidad, tú pides la equivalencia y haces tu doctorado y te conviertes en doctor en medicina. Pero te pondrá tu título abajo del todo una línea pequeñito que pondrá solo válido a efectos académicos. claro. Y entonces serás doctor en medicina en España y con maestría o con título de licenciatura de medicina en tu país de origen o en otro país del mundo. Pero eso no significa que puedas ejercer porque el ser doctor a efectos de estudios no significa poder ejercer a efectos profesionales. Tienes que tener homologado el título. Y hay ocasiones que también hago un llamamiento a los amigos que nos están viendo, escuchando. Consulten y miren, porque a lo mejor te es más rentable terminar los estudios, hacer una equivalencia de estudios en una universidad y que te digan, pues le faltan estas 5 asignaturas. Te es más rentable volver a hacer las 5 asignaturas que empeñarte en no hacerlas. Mm, Tú ahora llegas de Cuba, conozco más la abogacía, con tu título de abogado en Cuba, vienes a España, pides la homologación y esto se te puede ir 4 años, 3, 5, 6 años. No cuesta nada acercarte a una universidad española y decirle, oigan, ¿qué me convalida usted? Porque a lo mejor te encuentras que te convalidan un montón de asignaturas y que en 9 meses o en 10 meses acabas la carrera. Yo conozco un caso directo que acaba de terminar su carrera de Derecho. No voy a decir wow, nombres. Abogado en Cuba, ya que estamos hablando de cubanos, viene a España, pide la homologación y transcurre el primer año y ese papel ni se ha movido con visos de llevarse 3, 4, 5 años más. Acude a varias universidades, solicita estudiar la carrera de Derecho aquellas asignaturas que no le convalidan, una determinada universidad le convalida una parte importante de la carrera, menos X asignaturas. wow. Y este abogado, que tiene conocimiento, que es bueno y que conoce la materia, en un año ha sacado la carrera de Derecho. Con lo cual, en menos tiempo del que han tardado en homologar, ya es licenciado en Derecho, o sea, ya es un grado en Derecho en Y con España, un título español. con título español. ¿Y qué es lo que hace? El máster de abogacía. Claro. Porque el máster lo vas a tener que hacer igual. Pero resulta que en menos tiempo de lo que van a tardar en contestarle por la homologación, que te puedo contestar positivo o negativo,
se ha sacado el carnet de conducir. Wow. Hoy, perdón, el carnet de conducir, el carnet de, es que estaba pensando también en los carnets de conducir. Se ha sacado de, el título de, en este caso, de Ya, derecho. Me ha de salido el derecho, carnet sí. de conducir porque me estaba acordando mucho también de la gente con los carnets de conducir que viene del extranjero, en aquellos Sí, países que hay canje, y se empeñan en obtener el canje en su país de origen. Y tardan meses y meses y meses. Y muchas veces es más fácil, coño, apúntate aquí a tráfico, saca tu estudia, licencia, examínate. saca tu licencia, te examinan y es mucho más rápido que empeñarte en una homologación que luego no llega. Y eso que ahora los canjes últimamente van más Sí, rápido. Igual caso para los cubanos que viven en Estados Unidos. Ya ampliamos. Si alguno quiere venir aquí a España, que se acuerde que los canjes con Cuba los denunció España hace muchos años y no son posibles y no existe el canje en Estados Unidos. O sea, que el cubano que reside en Estados Unidos y que quiera venir a España, si quiere conducir en España, tiene que sacarse el carnet de conducir, que el primer día que llegue, que se ponga a estudiar, que no haga caso a todo lo que le digan. Sí, vas a poder conducir durante 6 meses de cortesía, pero transcurridos los 6 meses no puedes conducir. Si te paran y te pillan conduciendo es un delito. Por lo tanto, amigos cubanos que estén pensando en venirse a España y que viven en Estados Unidos, ya no solo lo de la residencia que les hemos comentado y la parte fiscal y lo que estamos hablando de la homologación de títulos, que además, si van a querer conducir, el primer día que lleguen que se apunten a autoescuela y que intenten rápido sacarse la licencia de manejar en España, que va a ser más rápido que cualquier otro truco que le digan sus compatriotas. O sea que con la licencia extranjera válida, que esté dentro de la fecha de caducidad, que no haya caducado ni nada, tienes 6 meses de cortesía para manejar. Luego de eso, tu licencia Desde que aquí, española. desde que aquí en la residencia, vamos a ver, un ciudadano cubano con carnet de conducir cubano, un Sí, ciudadano cubano con residente en Estados Unidos con carnet de conducir, con licencia de manejar de Estados Unidos. sí, Si viene a España de turismo, que se saque el permiso internacional, que se lo dan perfecto. de un día para otro, y con su carnet de conducir del país de donde está residiendo. Y ese internacional puede conducir en España durante todo el tiempo de su visa de Que turista va a sin estar de ningún. visita, claro. Si decide venirse a España, a partir de que obtenga la residencia española, la residencia, tiene 6 meses de cortesía para sacarse el carnet, donde va a poder conducir con su carnet de Sí, conducir extranjero. extranjero y su permiso internacional. Siempre lleva el permiso internacional. Miren, no hagan caso a lo que le digan los demás. Es que estoy harto de escuchar. No, no hace falta, te lo cogen igual. Sí, tú vas y arrendas un carnet, a lo mejor no te piden el internacional, pero es que luego tienes un accidente o te para la policía y tienes un problema. Sí, Recuerden que a nosotros nos pasa lo mismo cuando vamos a Cuba. Si un ciudadano español va a Cuba y quiere conducir, coge un carro, lo manejas y tan contento y tan tranquilo. Pero amigo, ¿cómo tengas un accidente? claro. Es que puedes no salir del país hasta que se vea el pleito. Wow. Entonces, te vas 15 días de vacaciones, tienes un accidente y eres alguien, tienes una desgracia y te puedes encontrar un año sin poder salir de Cuba porque no te dejan salir porque estás en un procedimiento judicial. Entonces, Claro. las cosas de conducir con todo hay que hacerlas bien, insisto, que no pasa nada por pagar $20, $100 por un papel y te Por va a un solucionar permiso los problemas. internacional, claro. Que probablemente solo le ocurra a un 1% de la población, pero como tengas la mala suerte de caer en ese 1%, estás realmente fastidiado. Fernando, con respecto al tema de los médicos y la homologación, ¿existe alguna vía alternativa para que estos médicos, mientras que solicitan la homologación y están viviendo en España, poder ejercer en algún área de salud A durante el ver, tiempo que ellos solicitaron la homologación? yo te tengo que decir que no se puede No ejercer hay cómo. medicina. Medicina asistencial sin homologación no se puede Nada, ejercer. nada, ya. Yo no digo que tú no vayas, te contraten, te tengan y haces. Ha Como habido mucho, asistente, claro, ha habido mucho tiempo falta de anestesiólogos aquí en España, entonces venían anestesiólogos de Cuba, que son muy buenos, dicho sea de sí, paso, son excelentes los anestesiólogos cubanos, venían, estaban en hospitales, trabajaban, les pagaban, pero no firmaban, con el riesgo de que se te muera un paciente y resulta que si tú, anestesiólogo con toda la documentación en regla, se te muere un paciente, te han firmado el consentimiento claro, informado y sí, tú lo has hecho con buena praxis, no vas a tener ningún problema si la praxis ha sido buena. En esas mismas condiciones sin título, hay delito de intrusismo y te puedes encontrar con pena de cárcel, con lo cual no se puede. Insisto, lo que hemos hablado hace un momento de la homologación y de la equivalencia. La sí, equivalencia reconoce el nivel académico, pero no habilita para poder ejercer. Por lo ejercer. tanto,
el médico cubano que venga para acá podrá realizar actividad académica, estudiar, podrá realizar investigación, que es la vía, la otra vía. Bueno, pues mientras que me lo hagan, consigo sitios donde hacer investigación. Si eres muy buen oncólogo en Sí. Cuba o en Si lo Estados invitan a Unidos, dar conferencias, claro, sin ningún problema, todas las sí, que quiera. Oye, ¿quieres un magnífico oncólogo y te vienes aquí a España? Pues no podrás ser oncólogo en España y ejercer como médico, pero claro que puedes trabajar en labores de investigación oncológica. sí. Y además va a ser un tío que se van a rifar. ¿Alguna universidad podría contratarlo como profesor? Claro, le van a poder contratar como para actividad académica. Lo que no va a poder es Es ejercer ejercer, como tal la... para que nos quedemos, para que lo entendamos en castellano, actividad asistencial. Ya, ya, O sea, ver pacientes, ya, curar pacientes o operar pacientes. ya. Eh, la pregunta que venía era la homologación de equivalencia, ya eso lo hemos hablado, y pasamos a la próxima. ¿España realmente necesita médicos? A patadas. Wow, O sea, si te contestara sí, me quedaría corto. sí, Se necesitan miles de médicos en España. Existen, que está reconocido por el Ministerio de Sanidad, que no soy yo ahora que vengo aquí a criticar a nuestro gobierno ni a la ministra, que la ministra de Sanidad lo deja bien claro en sus informes, que existen unos enormes déficits estructurales que están reconocidos en atención primaria y en determinadas especialidades. Por lo tanto, nos hacen falta médicos a puertas, por ya. miles. O sea que sí puede ser una vía para los médicos que estén interesados, ¿no? En ejercer Sí. en este país. ¿Cuáles Pero son los costos? haciendo los papeles bien, ¿eh? Claro, No, claro. no Y vale coger el avión de vacaciones buenas que soy médico, porque te van a decir, vale, y yo abogado. habrá la opción de poder presentar las carpetas sin estar en España, poder presentar tu expediente y esperar en tu país de residencia a que te homologuen los títulos y luego viajar. Sí, Sí, sí se puede. se hace, se hace. ¿Hay Porque forma de hacerlo online o es presencial? se puede hacer online, pero hay que tener documentos legalizados, apostillados, etcétera. Cargando todos los Pero documentos debidamente apostillados y demás. entiendo, ahora mismo entiendo que no hay, quiero recordar que no hay nada que impida a una persona que esté en el extranjero pedir la homologación. Lo que pasa es que Sí, puede ser que en el último momento te pidan la residencia y tendrás que acreditar en algún momento. Pero para claro. meter el papel inicialmente, tú piensa una cosa. Esto no es que, esto es un truquito. Tú presentas los papeles, ves que los papeles van a un cajón. Van a un cajón porque están saturados. Y esos papeles probablemente hasta dentro de 3 años no los van a mirar. Con Claro. lo cual, las subsanaciones vendrán dentro de 3 años. ¿Cuándo te dirán, le falta esto, le falta lo otro? Es decir, tú presentas y porque hayan pasado otros 3 años no pienses que lo tienes bien. No. Por eso, bueno, tú presentas y ganas tiempo. Y si luego tenías que haber acreditado la residencia, acredítala. Que yo recuerde ahora mismo, no me lo tomen todo en serio, porque yo tampoco sé de todo en este mundo, pero no recuerdo que en el momento de la presentación tengas que ser residente. Ya. No recuerdo que haya que presentar un certificado de pagamento de residencia para una homologación. Y los costos más o menos, un aproximado para este trámite de los médicos y su homologación. Bueno, todo es variado, mira. Hay que pagar tasa administrativa, hay que pagar traducciones juradas si los Sí, documentos no vienen en castellano, porque vienen en inglés, en francés, en alemán, en ruso. O sea, hay que pagar las apostillas. La formación complementaria que en muchos casos hay que hacer, eso puede hacer que el expediente vaya desde los 1.000 hasta los 4.000. Y luego recuerden una cosa. En Cuba, los honorarios profesionales están regulados y publicados en el boletín, en el GRAMA, el boletín oficial cubano. En Estados Unidos hay una cierta libertad, pero en España los horarios son libres. Los colegios profesionales, las organizaciones no pueden imponer horarios. Atenta contra la legislación de competencia en este país. La Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que es el organismo regulador, ha dejado bien claro que los honorarios en España son libres, que no se puede hablar de honorarios entre profesionales y que no se pueden poner de acuerdo profesionales para cobrar todos los mismos porque se convierte en lo que se llama un cártel, no cartel, cártel de competencia y tiene sanciones multimillonarias. Por lo tanto, wow. todos, presupuesto previo, consulten el precio, porque no cuesto yo lo mismo que el que está en el despacho de al lado. Y si no pides el precio, puedes caer en manos de alguien que luego decida poner el precio que le da la gana. Nos llegan a los colegios profesionales, que como el que yo dirijo, nos llegan multitud de reclamaciones sobre honorarios y se archivan todas,
Los honorarios en España son libres. Un profesional puede cobrar lo que le dé la gana Por su por, trabajo. por su Wow. trabajo. Las tasas son las que son, etcétera, pero un buen gestor administrativo te puede cobrar 100 o 10.000. Por lo tanto, hay que pedir presupuesto previo, hay que comprar a los previos, pero también te lo digo, Wow. no siempre el más barato es el mejor, ¿eh? No Sí. siempre el más barato es el mejor. Hay que consultar, hay que mirar. Hoy en día tenemos internet. Y si tenemos a alguien que vaya a ver la oficina donde está esa persona. Mira, yo tengo más de 3.000 clientes fijos en contabilidades, asesoría, etcétera, y por mi despacho tengo más de 70 personas trabajando conmigo. Por mi despacho pasan miles y miles y miles de operaciones. Cuando a mí me contacta muchas veces de fuera gente, yo siempre les digo, ¿tiene usted un familiar, un amigo, un hermano? No, porque me habla usted de mí. Mira, a mí me gustaría, si se puede, una entrevista personal. Que venga usted, que nos conozca, que vea nuestras oficinas, que vea que no somos inventados, o sea, que usted entra a unas oficinas y, bueno, ahí estás viendo cuadros, etcétera, y ves que se vive en ella, que Sí, hay papeleo, que hay personas, que no es un bluff, que hoy en día Internet es muy peligroso, que se inventan muchas cosas, que se hacen unas páginas web maravillosamente sí. bonitas, con unas fotos envidiables y que luego no hay nada detrás. Y que cuesta mucho trabajo ganar 1.000 pesos o 2.000 pesos para que luego alguien te los robe o te los De mala quite, gana, claro. que ya no es que te hayan quitado 1.000 pesos o 2.000 pesos, es que lo descubres cuando han pasado 4 años. ¿Y entonces qué? Has Wow. tirado 4 años de tu vida y además te han engañado en 2.000 pesos. Fernando, muchísimas gracias por este momento, de verdad. Gracias por dedicarnos tu experiencia, por dedicarnos todo lo que, bueno, lo que haces a diario. Lo que a diario, a lo que te dedicas. Gracias por dedicarnos un momento acá. Y la última pregunta es una pregunta general y es, desde el punto de vista de Fernando, el profesional, el abogado jurídico, un consejo a aquellos cubanos que piensan en España como como un destino para su futuro, para vivir en España. Un consejo que pudiera darle Fernando. Mira, como es la última, me vas a permitir que me alargue un poquito, ¿no? Claro que Aunque, sí. aunque hemos ido dando consejos a lo largo de Sí, todo, de todo la entrevista, España es un país de oportunidades reales. Además, se dice que somos la madre patria, y es verdad. Piensen los cubanos que no son extranjeros en España. España fue la última provincia pero Cuba fue la última provincia española. El arraigo, la raíz cubana es la más parecida en todo el mundo a la española. Son ustedes hermanos, primos nuestros, con un carácter parecido, incluso más virginales, ¿no? Porque la tecnología les ha llegado más tarde y hay todavía conservan ese carácter latino que nosotros hemos perdido en parte por esta proximidad a Europa. Pero tenemos una normativa muy compleja. Somos uno de los países con la normativa más compleja del mundo. Aunque somos un país de oportunidades, este no es el país de hacerse millonario. Este es un país de trabajar. Este es un país donde el servidor se levanta todos los días a las 6 de la mañana y viene a su oficina y trabaja hasta las 12 o la 1 de la madrugada, donde trabaja un domingo, donde trabaja un sábado, pero sí que ve fruto de su trabajo. No para ser multimillonario, no para tener un avión, pero sí para vivir bien. España es un claro, país de mucha calidad. La calidad de vida es excelente, pero tú no vas a ganar 5.000 euros todos los meses si vienes aquí a trabajar de taxista, de camarero o de cocinero. Es decir, que hay cocineros que ganan 5.000, claro, pero no todos. Que hay abogados que ganan 20.000, claro, pero no la mayoría. ¿Entiéndeme? Entonces, no es el sueño americano, que por cierto lo que hace es quitar mucho sueño, pero no es el país como lo llaman en América, el de las 1.000 oportunidades donde tú vas y te acabas haciendo rico. No. América además es el país de la propaganda, de la publicidad, del marketing. Es un país muy bueno, es un país que se vive muy bien, pero es un país donde se trabaja mucho y donde se gasta mucho, donde acabas, el índice de fracaso es mayor que el índice de éxito. Lo que pasa es que muchas veces lo que sale en los periódicos y en la prensa es el que triunfa, no que el que fracasa. Tú piensas que por cada uno que conoces que ha triunfado, hay 100 que han fracasado. claro que Y, sí. y yo siempre recomiendo a todo el mundo, no mires para arriba, mira para abajo. No te fijes en lo que tiene este, fija en lo que tienes tú y no ha conseguido el otro. No improvisemos. Si pretendemos venir a España,
no improvisemos, miremos, comprobemos, consultemos y revisemos todos. No nos basemos en las experiencias ajenas. ¿Cuánto hay que alquilan cadenas y relojes de oro para presumir de lo que bien caído? ¿Cuántos hay que van a Cuba y aparecen como que son los multimillonarios del mundo y han pedido un préstamo que se lo gastan en los 10 días solo para demostrar que han triunfado y no han fracasado? Y pasas No 3 años pagando ese préstamo después. está. Es que, sigo, yo voy a Estados Unidos, voy a Miami mucho, lo sabes, voy mucho a Cuba, lo sabes, y vivo en España. No existen soluciones mágicas. No existe el Dios que viene a ayudarte, ni Abdalá, ni Dios, ni Mahoma, ni Yemeyá. No. Yemeyá se quedó en La Habana o se queda en algún sitio de Miami. Eh, Alá se queda y Cristo Redentor lo tenemos en Italia en todos lados, pero cuando hay que descender a la tierra, el ser humano tiene que trabajar. Y soy Claro. creyente, pero dependemos de nosotros mismos. No existen soluciones mágicas. Y si vas a cambiar de estado, de país y con propiedades, ten un plan jurídico, hazte tu plan migratorio y un plan fiscal, que todo esto tiene que ir de la mano desde el inicio. Por favor, que luego fracasas y le echas la culpa del fracaso a Cuba, le echas la culpa del fracaso a tu familia, le echas la culpa del fracaso a tus amigos. Si tú cambias de país, no lo has planificado y luego te van mal las cosas, solo hay un culpable, tú mismo. Porque alguien, o por lo menos nosotros, hoy tú, Pedro y yo, le habremos dicho, no improvises, no busques soluciones mágicas, no hagas caso a lo que te cuenten los demás y planifica en condiciones todo. Claro. Wow, Fernando, muchísimas gracias. La verdad no tengo, no, te lo he repetido creo en el podcast unas 5 veces. Estoy muy agradecido porque nos hayas regalado un pequeño espacio de tu tiempo, no solo al canal, a Maya de Juramento, sino a mí en lo personal. Como te dije, las preguntas de la parte médica me interesaba también un poco personal, ya que soy profesional de la salud, soy médico de profesión. Pero sí tenemos una comunidad que tú sabes que sí se interesa en España. El cubano sí se interesa, habla mucho de España los cubanos. Y entonces queríamos llevarle este espacio. Quiero agradecerle, quiero agradecerle a mi sobrino Iván que haya sido el enlace contigo. Quiero dejarlo acá porque la gratitud creo que es parte de lo que nos debe como ser humano envolver. Y quiero agradecerle a mi sobrino que me haya hecho este enlace contigo. Y quién mejor que tú para responder estas preguntas. Ha sido maravilloso. Te estoy muy agradecido, la verdad. Bueno, tienes un sobrino maravilloso. Yo lo conocí hace ya muchísimos años en Cuba. El primer día, yo tuve la suerte de que el primer día que llegué a Cuba encontré a dos personas maravillosas que son grandes amigos míos. Uno es Iván, que es tu sobrino, y otro es Albert, que está aquí trabajando en España conmigo, Sí, que se vino, que tú creo que no sé si le conoces. Y a mí me dieron las claves de Cuba a ellos, gente de la calle, gente llana, y que han servido para que yo haya podido ayudar al pueblo cubano, a la gente cubana y aprender lo bonita que es Cuba, lo bonita que es su gente y bueno, las posibilidades que hay y lo bonito también que es la gente que está en Estados Unidos, que es cubana, cómo añora a su país y cómo añora todas las cosas. Y bueno, yo siempre que voy tanto a cualquier país del mundo donde haya un cubano, para mí es como si hubiera un hermano con el qué que hay que lindo. estar, que hay que compartir Muchísimas gracias y que hay por ese que cariño. ayudar. Muchísimas Vamos gracias, Fernando. a ti. Cualquier otra inquietud, sé que puedo contar contigo. Gracias. Venga, a ti, un abrazo. Gracias, Fernando. Y a Muchas ustedes que nos gracias. escuchan en los canales de Spotify, a ustedes que nos miran en los canales de YouTube, síganlo haciendo para otros capítulos de Más Allá de Juramento.